Buenas tardes a todos los que se van conectando. Vamos a esperar unos 2, 3 minutos para arrancar prácticamente puntuales. Bienvenidos todos. Viene entonces el video. Muy bien, pues bienvenidos todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que ya están conectados. Seguramente tendremos algunos más que nos estarán acompañando durante el evento. Para mí es un gusto estar aquí en las instalaciones de Frialsa, a quienes les agradecemos que nos hayan facilitado estas instalaciones para transmitir desde aquí esta charla virtual como antecedente del foro de líderes logísticos que estamos organizando conjuntamente entre Conalog y Soy Logístico. Muchas reuniones, muchas charlas entre Conalog y nosotros para llegar finalmente a la conclusión de que si la logística es colaborativa, pues también debemos de colaborar entre asociaciones y estamos dando como resultado, por lo pronto, varias ideas, pero la primera como para despegar esta charla y como segundo, más importante todavía, el foro de líderes logísticos que tenemos programado para el 25 de febrero, esperando que para ese entonces estemos mucho más en un semáforo verde. Esperemos que tenemos que ir y tengamos fe. Quiero presentar con quien voy a llevar esta moderación a la limón, que es Gustavo Equigua. Gustavo tiene más de 20 años de experiencia, es ingeniero de tecnología en procesamiento y calidad de alimentos, con maestría en administración de negocios por el IPADE. Su trayectoria profesional ha caminado a través de la cadena de frío con Frialsa, ocupando posiciones estratégicas. Ofrece su talento presidiendo Conalog desde hace más de un año. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, David. Un gusto. Y gracias también a todos los que nos acompañan esta tarde. Justamente como menciona David, es realmente un evento especial porque da el inicio a esta colaboración que él menciona, que hemos estado planeando y comenzando a hacer entre Soy Logístico y Conalog. Y bueno, sabemos que va a ser el inicio de una serie de actividades de mucho interés para ustedes. Ahora vamos a presentar a nuestros panelistas que son de primer nivel, pero aquí lo importante es justamente seguir generando este diálogo, esta colaboración, el intercambio de experiencias, que es lo que sabemos que
más nos enriquece a todos los profesionales de la logística. Y bueno, es el inicio sobre este camino para llegar al Foro de Líderes Logísticos. ¿Qué es el Foro de Líderes Logísticos? Bueno, vamos a tener, empezamos desde aquí con esta charla y va a tener a lo largo del tiempo diferentes formatos de actividades. Ahora estamos apuntando, después de dar este kickoff con la sesión de hoy, a una actividad el jueves 25 de febrero, que va a ser durante mediodía de las 8 a las 2 de la tarde, y va a ser un reencuentro presencial de 100 ejecutivos de logística y cadena de suministro, de dirección y alta gerencia. Esperemos que ya las condiciones nos permitan, con todas las precauciones, encontrarnos y estar allí. Vamos a tener también un streaming para ejecutivos hacia el interior de la República Mexicana y América Latina. Y dentro de este foro de formato híbrido vamos a tener 2 conferencias magistrales y vamos a tener también 3 paneles de alto nivel con temas de actualidad y tendencias de nuestro sector. Como ya lo mencioné, con todas las precauciones, acá ya nos vieron que nos estamos quitando nuestro cubrebocas, pero estamos en la sana distancia y así vamos a seguirlo haciendo con todas las actividades. Queremos agradecer a los patrocinadores, especialmente por la realización de este evento. Sí, yo lo he mencionado muchas veces. Difícilmente podremos caminar las organizaciones empresariales y en este caso las profesionales, como es el caso de Conalog y Soy Logístico, sin el apoyo de los proveedores logísticos que a través de su colaboración generamos conjuntamente contenido de alto nivel en la parte logística que promueve el desarrollo de los objetivos logísticos en México. Entonces, pues queremos agradecer de entrada a los que ya nos dijeron que sí, que nos van a apoyar para este foro Líderes Logísticos, que es Heicom, Landstar Metro, O'Donnell, Honest Logistics, Recurso Confiable, Invenova y Tiva. A ellos, a sus directores generales, a todo su equipo, pues muchas gracias por este apoyo que nos brinda. Muy bien, y bueno, pues vamos a pasar a la mecánica de la charla del día de hoy. Durante esta sesión vamos a tener 2 partes. Durante la primera parte vamos a tener 3 bloques de temas, al principio de los cuales vamos a pedir a nuestros participantes conectados que nos compartan también sus puntos de vista en cada inicio de bloque. Y vamos a comentar dichas respuestas dialogando con nuestros panelistas sobre algunas cuestiones particulares adicionales. Después de esos 3 bloques, en la segunda parte abriremos los micrófonos a la audiencia para intercambiar preguntas y comentarios sobre los temas que se abordaron o sobre temas relacionados que nuestros participantes quieran agregar. Así es que va a ser súper interesante escucharlos. Ideas, comentarios que tengan, pues váyanos teniendo al pendiente para que no solamente sea en un momento del final, sino que al contrario, vamos a tener prácticamente la mitad de la sesión de un diálogo entre los que estamos aquí y los que nos acompañan conectados. Les vamos a pedir en este momento que durante su intervención activen su cámara de ser posible y mencionen su nombre y empresa. También queremos conocer su visión. Entonces, vamos a comenzar haciendo una pregunta para ir rompiendo el hielo y para ir pues viendo cómo está la composición de quienes estamos participando en esta sesión. Gaby nos va a hacer favor de mostrar la pregunta y por favor contesten allí en su sesión la respuesta que corresponda. Muy bien, y mientras vamos contestando a la pregunta, que es muy sencilla, si alguien no se acuerda de la respuesta, quiere decir que ya tiene demasiados años. Pero en general pensamos que la respuesta ahí van cayendo en la encuesta. Mientras tanto, me voy a permitir presentar a nuestros panelistas. Como comentamos, estamos muy contentos, muy complacidos de tenerlos aquí, muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación de estar con nosotros. Primeramente, aquí a mi izquierda está Alberto Modiano Servi. Alberto tiene más de 30 años de experiencia en logística y cadena de suministro. Es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, con un MBA por el Institute Management Development, el MIT, en Suiza, y un posgrado en Supply Chain en el MIT en Sloan, en Boston, USA, y también tiene un posgrado en Marketing en Harvard Business School, en Boston igualmente. Alberto ha sido ganador solamente en 2 ocasiones del Premio Nacional de Logística, que son, creo que,
un excelente reconocimiento a su trayectoria en las categorías de ejecutivo y empresa representando a Nestlé. Su trayectoria profesional la ha obtenido derivado de varios cargos dentro de Nestlé, donde actualmente es vicepresidente de Supply Chain y de Business Excellence. Alberto es presidente de Soy Logístico Asociación actualmente. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Alberto, por estar aquí. Bueno, aquí a mi derecha está Eutimio Fernández Egurrola. Gracias, Eutimio, con más de 35 años de experiencia que compartir con nosotros en logística y cadena de suministro. Eutimio es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Anáhuac. Cuenta con diplomados de alta dirección por ITAM y en logística por el Georgia Tech. Gran parte de su desarrollo profesional lo llevó en Grupo Jumex, donde su último puesto fue como director de logística y transporte. Y Eutimio es conferencista y panelista en varios eventos de alto nivel, es miembro del Consejo Editorial de T21 y es consejero de asociaciones y sociedades. Actualmente es socio fundador de Airluz y Loyalty Logística y Distribución, además de ser miembro honorario de Soy Logístico Asociación. Bienvenido, Eutimio. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, también está con nosotros Héctor Hugo Corona Rodríguez. Héctor, gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo. Con más de 30 años de experiencia en logística y cadena de suministro, Héctor es ingeniero físico, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, somos de la misma alma mater, con una maestría en logística y negocios internacionales por la Universidad Anáhuac, que es una especialidad además en transporte y logística por la Asociación Nacional de Transporte de Brasil, y también es ganador del Premio Nacional de Logística en 2018. Héctor Hugo en su desarrollo profesional estuvo al frente del área de logística en MAVE por más de 20 años, siempre en áreas de logística, planeación, transporte y distribución. Y actualmente es socio director en Profesionales en Logística y Transporte, PELT, socio director en LOGAM, Logística Integral. Además es conferencista recurrente en diversos foros, miembro honorario del Consejo de Soy Logístico Asociación. Entonces, pues bienvenido, Héctor Hugo, también muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, Gustavo, muchas gracias. Como verán, pues tenemos un excelente panel con mucha experiencia que compartir y además dentro de los asistentes igualmente sabemos que hay mucha experiencia acumulada. Por allí tenemos la respuesta, 55% de los participantes tienen más de 20 años, del 25% de 11 a 20 años, 8% de 6 a 10 años y 13% de 2 a 5 años. Entonces tenemos muchísima experiencia acumulada y además pues una amplia gama de perspectivas, de visiones de los diferentes perfiles y los diferentes niveles de tiempos de trabajo en la industria. Entonces, por lo tanto, estamos seguros que va a ser una sesión muy interesante. Así es, 80%, más de 10 años de experiencia acumulada en este grupo que está hoy conectado con nosotros. Vamos a empezar entonces ahora con el contenido. Vamos como a esta idea de que empiecen a participar desde ahora, no solamente con sus años de experiencia. Tenemos otra pregunta para que ustedes nos contesten antes de iniciar ya con las preguntas a nuestros panelistas. ¿Consideras que la dinámica del centro de distribución está cambiando? Escasa, esporádicamente, a un ritmo constante, de manera acelerada. Bien, mientras ustedes están contestando, voy a empezar con la primera pregunta. Alberto, tengo el honor de iniciar esto contigo. Precisamente en este bloque, hablando del tema de los centros de distribución y lo que ha venido pasando después de la pandemia, ¿qué diferencias afrontan hoy en el tema de procesos y en el tema de recursos los centros de distribución después de la sacudida que nos dio la pandemia? Hola, David. Buenas tardes a todos. Hay un tema, primero, antes de hablar de los centros de distribución, deberíamos hablar de la planeación para que el centro de distribución pueda tener recursos. Y yo le llamaría un poco la planeación antes, durante y después. Cuando hablamos de una planeación antes, pues siempre la planeación estaba muy dedicada y basada en los hábitos de consumo. Por épocas del año había cierta estacionalidad, ciertos productos más, menos, y de acuerdo a los propios hábitos que el consumidor tenía. Comidas fuera de casa, estando en casa era muy poco, etc. Los modelos predictivos entonces funcionaban muy bien. Eran muy repetitivos, realmente se seguían año con unas pequeñas variaciones.
Viene la pandemia y es algo muy diferente. Viene la pandemia y nos sacude, nos hace un látigo muy, muy importante y se rompe el engranaje. Se genera un reacomodo en el cambio de hábitos. Los consumos fuera del hogar se evitan o se pierden. Sí, hay productos que ahí se quedan volando. Actividades sociales se pierden, restaurantes se pierden. ¿Y cómo puedes prever eso? Es decir, no hay una manera de que tú puedas prever qué va a suceder mañana. La gente empieza a tener compras de pánico, la gente empieza a tener mucho más predilección por ciertos artículos de los cuales considera que tiene fidelidad a ellos y que lo van a sacar del problema. Y empieza a crecer muchísimo la disponibilidad de algunos productos o la necesidad de disponibilidad de algunos productos. Si a esto le sumamos que durante la pandemia muchas cadenas de suministro a nivel global también se afectaron y algunas colapsaron, pues nos encontramos barcos parados en muelles y aviones en tierra. De alguna forma, el surtimiento de materias primas y material de embalaje no era algo común. ¿Cómo vemos hacia el futuro? Hacia el futuro se están regenerando los nuevos modelos. Es un nuevo modelo y va a depender de cuánto tiempo más estemos confinados o cuánto tiempo más adoptemos las nuevas medidas que estamos siguiendo. Si nosotros empezamos como base con lo que hoy tenemos que reconformar todos los archivos, tenemos que reconformar todos los hábitos y predilección de los consumidores y empezar a buscar la demanda a través del sell-out propio de las tiendas. Es decir, no buscar un modelo predictivo con el objeto de facturar lo que nuestros objetivos buscan, sino más bien un make-to-order a través de lo que el sell-out propio de las tiendas nos va diciendo. Conforme el propio consumidor lo toma del anaquel, nos vamos enterando y vamos construyendo sobre eso. Y en consecuencia, David, los centros de distribución tendrán que actuar de acuerdo a esa disponibilidad y de acuerdo a lo que el consumidor esté demandando propiamente en tiempo real. No veo yo grandes necesidades de tener ciertos inventarios en exceso, donde la época industrial nos generaba ahorros por grandes volúmenes, sino ahora es un poco más personalizado, un poco más de acuerdo a las necesidades inmediatas, y cuando digo inmediatas es a un plazo menor. Recordemos que hoy el largo plazo a lo mejor es dentro de un mes, el mediano plazo es a una semana y el corto plazo es a un día o 2 días. Y ese es el tema que nos debería enfocar. Y en base a eso, toda la cadena se empieza a generar. La planeación, el forecasting es lo principal. Gracias, Alberto. Muy bien. Y pues bueno, aquí justamente en el tema de la planeación, creo que a los que, bueno, siempre a la logística en general le toca tener que adaptarse a los cambios y ver cómo abastecer, pero creo que los eslabones donde más pega cualquier efecto es en la transportación. Entonces, Eutimio, ¿tú cómo ves que se está enfrentando actualmente la variabilidad en el volumen de carga en el transporte, ¿no? Seguramente algunos segmentos y productos no varían tanto, pero algunos otros están teniendo pues variaciones en volumen o también en la forma en que se está haciendo la distribución, etcétera. ¿Cómo está enfrentando actualmente el sector de carga transportista esa variabilidad en los volúmenes? Bueno, fíjate, sí existe. Buenas tardes a todos. Veo que muchos de los que están atendiendo son colegas de muchos años atrás. Me da mucho gusto verlos aquí apuntados y siendo parte del gran foro de líderes que por iniciativa de Conalog y Soy Logístico se va a realizar, ¿no? Bueno, básicamente lo que percibimos por el lado del transporte es que los embarcadores han hecho un switch. No es un switch que se ha hecho en Estados Unidos y en México y también en Canadá y en muchas partes del mundo, en donde contratos de servicios dedicados o semidedicados han pasado al mercado spot. Eso realmente pues, es un momento de oportunidad para los embarcadores, pero muchas veces se pierde de vista la sustentabilidad de un proceso de esa naturaleza, sobre todo cuando estás hablando de compañías de altos volúmenes y de altas eficiencias. También durante todo este proceso se han dado también movimientos en el manejo de inventarios por parte de los usuarios del transporte. A raíz de ciertas disrupciones que tuvieron en sus cadenas de suministro, han tomado también decisiones de aumentar sus inventarios en algunos casos.
Y esto los lleva a poder ahorita evaluar otro tipo de modos de transporte, en donde el tiempo de traslado de mercancías ya no es tan importante, sino es tratar de mantener sus almacenes con ciertos niveles de inventario. Entonces se voltearon a ver compañías que eran renuentes en el manejo de sus productos en ferrocarril, empezaron a voltear a ver el transporte intermodal. También en este inter hay una iniciativa muy fuerte a raíz de cambios en la legislación en México, en donde ya el cabotaje marítimo, el cabotaje marítimo empieza a tomar relevancia. ¿Por qué? Porque México tiene muchos litorales, o sea, es uno de los países que más litorales tiene en el mundo y en donde podemos mover mercancías y altos volúmenes a través de los mares. No tenemos ríos, pero sí tenemos mares en donde podemos aprovechar ese cabotaje. Y por otro lado, pues también lo que se ve hacia adelante es que en el momento en el que se vuelva a recuperar la normalidad o las operaciones, a lo mejor nos vamos a regresar a los volúmenes que veníamos manejando antes de la pandemia, pero sí estaríamos manejando las mismas estacionalidades. Pero mucho de los volúmenes que se van a dar hacia adelante va a haber escasez de transporte. ¿Por qué va a haber escasez de transporte? Muchos ya dejaron de dar servicio, muchos han quebrado. ¿Sí? Sí. Muchos de los proveedores o de los mismos operadores que estaban en el rubro de transporte ya están migrando a otro tipo de actividades, entonces va a haber algo de presiones y problemas para poderlos conseguir. Sí, un escenario difícil, ¿no? Para muchos prestadores. Hay les recomiendo, si gustan, cuando quieran participar, prendemos nuestra cámara, que yo también no la puse al principio. Tendremos doble vista del panel y de cada uno de nosotros. Y hay una pregunta aquí abierta de Omar Reyes Crespo, de Transportes Pitic. No sé si quieres comentar, Omar. Vamos a ir haciendo un diálogo en lo que estamos los panelistas y también con los participantes. Y como dijimos en la segunda parte, vamos a abrir a un diálogo más amplio. Pero si aquí quisieras comentar algo, Omar, o prefieres, pasemos en la segunda parte. Bueno, creo que no está ahorita o no va a comentar en este momento, Omar. Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta ahora con Héctor Hugo. Una de las cosas que notamos al principio de la pandemia fue un cuidado de las empresas hacia su gente, Héctor Hugo. Eso yo creo que no hay la menor duda. Llegaron en algunos casos hasta pagar la comida o el desayuno para que la gente no saliera a la calle y siguiera en el centro de distribución, por ejemplo, entre otras muchas cosas. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre el cuidado de la gente y que no falte el producto? O sea, seguir con la calidad, con el servicio al cliente, que no falte el producto y entregando la mercancía a tiempo. Buenas tardes. Primero, quiero felicitar a ambas asociaciones por la intención esta de generar sinergia. Me parece un esfuerzo extraordinario. Y bueno, felicidades para todos por los que lo están motivando. Pues, vaya, esta condición en la que nos ha colocado la pandemia evidentemente es excepcional y nos ha obligado a todos a que actuemos también de una manera excepcional. Como comentaba Alberto al principio, me parece que el efecto de la planeación era un esfuerzo que ya veníamos haciendo históricamente. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, las crisis nos colocan en la orilla y nos obligan a tomar decisiones. Esta situación nuevamente nos volvió a colocar en la orilla y me parece que nos forzó a tomar decisiones que veníamos de alguna manera construyendo, empujando, pero que ahora nos vemos obligados a ejecutar. Y esta alineación que se forza, digamos, en la cadena de suministro, pues también tiene que ver con todos los recursos asociados a la cadena. Evidentemente, el más importante es el personal. Y el problema, digamos, de salud, pues se enfoca precisamente en ese recurso. Garantizar que todo el personal
esté en una condición de salud óptima, pues vaya, siempre había sido un reto por todos los esfuerzos que se hacían adentro, por todo el trabajo, digamos, que se hacía adentro, pero ahora nos hemos visto obligados a ir un poco más allá de las propias instalaciones y empujar porque la comunidad o porque toda la gente que esté trabajando en torno a perdón, estaba activando la cámara, esté trabajando en torno al centro de distribución o a la operación logística en general, cuide su salud más allá de la propia instalación. Y eso ha sido realmente un reto. Me parece que en el arranque o en las primeras etapas de la pandemia, las primeras semanas, meses de la pandemia, el cuidado se elevó y bueno, llegamos quizá en algunos casos a algunos extremos. Después me parece que se estabilizó y encontramos en su generalidad una forma óptima ya de cómo sincronizar los recursos, pero volvemos a caer, y es quizá un efecto que se ha visto recientemente, es que volvemos a caer en una situación de confort en la que parece que no tenemos un efecto mayor y recientemente este incremento en contagios y en afectaciones a la comunidad o a la población en general, pero entre ellos a los colaboradores dentro, pues ha visto evidentemente afectada. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? Pues precisamente continuar con ello, continuar con la atención a cada uno de ellos, garantizar que cada uno de ellos tenga un cuidado dentro de la organización, y reitero mucho ese esfuerzo por ir más allá de solamente la comunidad dentro de la instalación, sino realmente buscar cómo ese empleado tiene cuidados especiales, muy dedicados, muy orientados a este tema de la pandemia, pero más allá de lo que significa la operación logística, dentro de su propia comunidad, dentro de su propia familia, etcétera, que garantice que esos cuidados se continúan ahí. Gracias, Héctor Hugo. Tenemos los resultados de la segunda pregunta, si lo podemos poner. No, vamos, ahí está, perdón, sí. Dice, ¿consideras que la dinámica del centro de distribución está cambiando? El 5% dice que escasamente, el 41% que a un ritmo constante y la mayoría, el 54%, de manera acelerada. Así es. Pues entre mediano y rápido, ¿no? Pero de que está cambiando, y seguramente dependerá un poco en qué tipo de centro de distribución estemos, pero ya el cambio es un estado constante, ¿no? Este primer bloque, como vieron, tocamos un poquito temas variados sobre la dinámica del almacén y los centros de distribución ante la transformación que estamos encontrando actualmente en los negocios. Vamos a pasar a un segundo bloque donde vamos a tocar un poquito más abundar alrededor de la situación de la distribución y el transporte en la contingencia sanitaria actual. Para esto tenemos una segunda pregunta que ahora se va a mostrar en pantalla, y es: ¿cómo consideras los retos para el transporte a raíz de la contingencia? Y es parecido, ¿no? El nivel, ajustes menores, una complejidad considerable o de plano riesgos graves. Muy bien, y bueno, pues Héctor Hugo, ya que estás encarregado, para no perder el ritmo, estamos ante una situación de posible, ¿consideras que ante la situación, ante las posibles restricciones de movilidad que se están decretando de nueva cuenta en varios países, en nuestro país también estamos ahí entre los semáforos naranja y rojo y estamos debatiéndonos, ¿consideras que hay una posible situación de desabasto por cualquier razón, por el sourcing, por la exportación, por los series? ¿Cómo verías tú ese escenario o ese horizonte? Porque seguramente hay varias respuestas, ¿verdad? ¿Tú qué opinas un poco sobre esto? Bueno, decíamos hace un momento que las cadenas se han visto obligadas a forzar tanto todos los esfuerzos que ya traían encaminados, como generar unos nuevos resultados de este reto o de enfrentar este reto. Por un lado. Por el otro lado, me parece también que los diferentes países, hablando de una cadena de suministro global,
los diferentes países al principio reaccionamos mucho un poco ante el desconocimiento, ante el no saber realmente el tamaño del impacto y por dónde podía jugarse un reto de este tipo o enfrentarse a un reto de este tipo. Pues vaya, lo enfrentamos en general con medidas, digamos, un poco extremas. Me parece que todo eso se ha venido asimilando. Me parece que cada uno de tanto, no solamente los países, sino las propias industrias y las propias incluso cadenas de valor se han venido adaptando de una manera relativamente rápida. Evidentemente hay muchos que han quedado en el camino, evidentemente. Sin embargo, sí es notorio que muchas cadenas, lo noto sobre todo en los tráficos dentro de la zona del Tratado del TEMEC, cómo se han venido acomodando de manera relativamente rápida. Y vaya, si algo se ha mantenido en constancia, más allá del flujo de personas, pues ha sido el flujo de mercancías. Y eso ha sido derivado del esfuerzo que han hecho todas las cadenas de valor para garantizar que eso continúe. Concretamente ante la pregunta, yo apuesto mucho a que la madurez y sobre todo la experiencia que hemos usado las cadenas de valor ahora se vean reflejadas y que en consecuencia no se genere un desabasto mayor. Me parece que ya hemos aprendido un poco con respecto a cómo reaccionar y me parece que por ahí es donde realmente va la mano. Ya tenemos un aprendizaje, ¿no? Un avance. Dirán por ahí que si logramos resolver con el papel de baño, lo demás tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Cuando haya agua. Así es, pues sí hay que aplicar el aprendizaje y no confiarnos. Hay una pregunta en el chat, pero yo creo que podemos avanzar porque es un poquito más relacionada al siguiente tópico. Sí, habíamos comentado que hasta la segunda parte de la charla iba a haber intervención de los que nos están conectados. Pareciera ser que pueden ser desde ahorita que puedan levantar la mano y si quieren. Podemos ir haciendo por el chat, algunas para ir enriqueciendo y al final abrimos los micrófonos para que también podamos conversar. Y la idea es que vaya de aquí para allá y de allá para acá, es decir, no nada más nos hagan preguntas a los panelistas, sino que igual si tienen alguna opinión, pues también lo hablen. Exactamente. Me toca preguntarle a Eutimio. A mí me gustaría preguntarle por qué juega bien un gol, pero no le voy a preguntar eso. Antes de la pandemia, ya llevaba varios años habiendo una crisis de escasez de operadores de tractocamiones, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado esta pandemia, ese escenario? Hay más, hay menos operadores, y yo lo ligaría al tema de la inseguridad, Eutimio. Yo creo que de eso podemos hablar 2 horas seguidas, pero también lo sumaría eso. Vimos imágenes esta semana en un noticiero de cómo balean a un operador logístico sobre la autopista Querétaro, que le están disparando. Es impresionante el tema. Entonces yo lo ligo una cosa a la otra, porque la inseguridad tiene que ver con la escasez de operadores. Por supuesto. Oye, sí, pues es un tema relevante en la parte del transporte. O sea, todas las mercancías se mueven sobre ruedas, ¿sí? Terminan moviéndose sobre ruedas, inclusive dentro del propio autoservicio, en un diablito o en una carretilla. En el caso de los operadores de aquí, también veo colegas transportistas que también pueden ayudar y colaborar en lo que yo voy a platicar. Comentaban de que está la gente de Pitic. Veo que también está... La Metro, está Landstar. Sí, Gabo, el buen Gabo. También está Enrique Vázquez. Yo lo que veo es de que, bueno, ¿qué fue lo que sucedió durante la pandemia? El volumen de mercancías bajó sustancialmente y el transporte bajó en 30% sus actividades. Eso mandó a muchos operadores al mercado. No se vio una falta de operadores, pero también hubo un incremento en la inseguridad y empezaron a hacer problemas mucho más radicales. Por ejemplo, en la carretera, ahorita que comentas el evento de la carretera México-Querétaro, en la carretera México-Veracruz, de Puebla a Veracruz, en la zona de Esperanza, los balazos están a la orden del día, ¿sí? Ya empezaron a controlar un poco más, pero sí, efectivamente, la parte de la inseguridad es un punto que ya no motiva, independientemente de los sueldos y salarios que se les pagan a los operadores, que no son sueldos bajos. O sea, los operadores de un tractocamión pueden ir desde los 20 hasta los 30,000 o 35,000 pesos, dependiendo del tipo de vehículo que maneja.
Entonces no son sueldos bajos comparados, por ejemplo, a muchos de los operadores de maquinarias o gentes que operan dentro de los almacenes, auxiliares generales, montacarguistas, etc. O sea, sí existe una motivación económica, pero también viene desmotivada por el alto riesgo que sufren ellos en carretera. Luego, durante la pandemia, ¿qué es lo que hubo? También hubo un ajuste en las plantillas. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías formales de transporte, pues sí, a la gente de riesgo, llaman obesidad, hipertensión, diabetes, pues los tuvimos que mandar a la casa. Fueron operadores que también tuvieron que salir de la operación del transporte. Y eso fue único. Y es un volumen importante, porque si vemos, por ejemplo, no tengo la estadística ahorita en la mano, pero yo creo que en el sector transporte muchos de los operadores sufren de ese tipo de condiciones. Y por otro lado también, ya el que entra a trabajar se da cuenta de que existe una falta de sensibilidad por parte de los clientes, o sea, de los clientes, el cliente que embarca o el cliente del cliente que embarcó, que en este caso puede ser el receptor, una falta de sensibilidad hacia ellos. O sea, llegan muchas veces a entregar la mercancía y están encerrados 48 horas, no los dejan ni salir a comer. ¿Sí? Los baños están en malas condiciones, o sea, no tienen facilidades. Entonces se empieza a volver un trato, ¿cómo se llama? Pues difícil. Me acuerdo que platicándolo alguna vez Enrique Vázquez de Recurso Confiable dice, realmente tenemos mucho problema porque el operador sufre mucho de esa falta de sensibilidad. Y la otra parte que puede resultar, ahora sí, en un grave problema, es que durante la pandemia el flujo migratorio de operadores de tractocamiones o operadores de carga que estaban yendo a Estados Unidos con ofertas muy importantes en cuanto a salarios y prestaciones para su familia, de pagarles colegios, educación y demás, para traerlos porque estaban moviendo altos volúmenes. Durante la pandemia se detuvo un poco, pero en el momento en el que empiece a haber la vacuna, que empiece a recuperarse las operaciones, vamos a tener un flujo de migración de operadores de México a Estados Unidos que también va a presionar mucho el transporte en el país. Entonces, básicamente, así es como lo ven. Gracias. Pues pinta que se va complicando, ¿no? Y bueno, justamente aquí, Alberto, hablando de ahorita lo que menciona Eutimio, ¿no? La afectación o las repercusiones en los operadores. ¿Cómo han cambiado las operaciones en los EDIs ante las alteraciones que hemos visto, ¿no? Ya ahorita nos empieza a platicar Eutimio desde la perspectiva de los operadores, ¿no? ¿Tú qué más ves allí o qué más ves dentro de los EDIs? Pues ante la situación actual y ante también en los casos en que haya alteraciones de demandas de los consumidores que sean drásticas, ¿no? Yo me imagino que tú estando en Nestlé tendrás ciertos productos que tienen una evolución estable y tendrás otros que de repente se comportan medio locochón, tienen no sé cuántos miles y miles de SKUs. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa operación en los sedes? Mira, Gustavo, lo importante, primero tienes que mantener tu infraestructura lo más sana posible para poder hacer frente a estos cambios o latigazos que se van generando. Y cuando digo a tu infraestructura sana, recuerda que si tus montacargas se descomponen, también se está afectando el proveedor de montacargas. Si tú tienes un problema de transporte, también se está afectando el transporte. La gente tiene familias, la gente quiere estar con su familia, está asustada y tienes que mantener todo bajo una sanidad y higiene que no puedes dejar de evitar. Pero tienes que buscar en la gente, como si fuera un ejército, la lealtad. Tienes que buscar cubrir sus necesidades primarias, como decía David, darles de comer, ponerles transporte, que no salgan a comer a la calle, preocuparte por ellos, exámenes cada X tiempo. De alguna manera tienes que generar que la infraestructura siga. Definitivamente no puedes manejar un centro de distribución igual como lo manejabas durante semanas o meses antes de una pandemia, donde todo era urgente y te enfocabas por ello, por la parte de suplir todo. Hoy tienes que tomar decisiones, hoy tienes que definir con qué SKUs te vas,
¿A cuáles privilegias? Tienes que definir qué niveles de inventario están en el comercio, porque también hay especuladores y hay gente que quiere sacar ventaja de tener el producto que otros necesitan y están dispuestos a tenerlo, guardarlo para después venderlo a un precio mayor. Y tú no quieres eso, como productor, fabricante, tú no quieres eso. Cuando tú hablas de fabricación de productos alimenticios, productos de la salud, etcétera, para niños, etcétera, tú tienes que asegurar un flujo constante. Y lo que primero haces es divides tus SKUs en 2 o en 3 partes, los AAA, AA y A, algo muy básico para todos nosotros, pero los privilegias. Haces los menos cambios posibles en línea para tener corridas más largas y puedas tener incrementos en coberturas de producto terminado. Pero también tienes que irte aguas arriba, y aguas arriba significa que los proveedores también tienen que surtirte. Y tienes que tener entonces mayor material de embalaje, mayor materias primas, asegurarte que ellos también puedan, porque también están afectando. No es un tema solamente de una compañía, no es un tema de un sector, es un tema global. Y ahí yo creo que los proveedores, y llámales proveedores de transporte, de montacargas, de materias primas, embalaje, etcétera, no los puedes dejar sin oxígeno. Exacto. Van a correr, quieres que corran contigo, dales oxígeno. ¿Qué quiero decir? Darles oxígeno, págales su tiempo, dales flujo. Si puedes adelantar, adelanta. Nosotros hicimos en una labor conjunta para asegurar el abasto de cacao y el abasto de café de nuestros agricultores, pagamos por adelantado cosechas completas, lo cual también a la gente le sirvió para financiarse. Claro. Y les ofrecimos a estos agricultores la posibilidad de hacerles exámenes también de COVID para ver si necesitaban o no una atención. Entonces, yo creo que tú no puedes ver en estos momentos una cadena de suministro específicamente en un centro, sino tienes que ver toda la cadena. Cuando es una pandemia de este tipo, cuando es una crisis global. Al principio decíamos, ya tenemos learnings, ya tenemos algunos temas que hemos aprendido, algunas enseñanzas. Pues mal haríamos de que esas enseñanzas se queden a un lado. Porque México no es un país previsor. México no se caracteriza por tener previsiones, planes de continuidad de negocio, etc. Somos mucho más reactivos, somos mucho más de cómo lo resolvemos en el momento que se nos presente. Ya veremos. Hoy ya vimos. Si somos tantito inteligentes, tomemos las enseñanzas y en base a eso conformemos nuestro plan de continuidad de negocio. Ya lo tenemos. Es la bitácora de todo lo que hemos hecho. Ya lo hicimos, en vivo y a todo color. Porque vendrán otros momentos. Y yo creo que con la salida de la gente un poco más a la calle, el no uso de tapabocas, las condiciones de que estamos hartos todos de estar encerrados, nos va a llevar a que durante fiestas decembrinas, principios de diciembre, etcétera, estemos en reuniones que van a tener consecuencias. Yo no puedo hablar de un rebrote porque no ha bajado. No hemos dejado de tener. Entonces, ¿habrá un repunte? Seguro. Su repunte sí. Y yo creo, por pláticas que he tenido con gente muy cercana a los sectores salud, etcétera, los hospitales se están llenando. Sí, así es. Los hospitales, y estamos escuchando el COVID mucho más cercano a nuestros círculos más nuestros, más personales, más familiares. Ciertamente. Entonces, va a venir, no sé si venga otra vez una crisis de abasto, no sé si venga otra vez la necesidad de papel higiénico o de leche. Nosotros tuvimos incrementos en ciertos volúmenes de leche de hasta el 80 o 100%, pero hubo otros que no, porque el producto de consumo fuera del hogar no se generaba. Así es. Y ahí tener que planear, y tener que surtir y tener que buscar disponibilidad es muy difícil. ¿Qué buscarás en el centro de distribución al final? Flexibilidad, agilidad y adaptarte a las nuevas condiciones del mercado. Y luego tienes que adoptarlas, y es diferente. Primero te adaptas y luego adoptas cómo quieres seguir trabajando. Exacto. Pero nunca dejar a tu consumidor sin la facilidad. Ahora vamos a pasar un poquito en el tercer bloque a estos temas que estás mencionando. Es muy triste saber cómo dices que no hemos aplanado la curva. Pues eso nada más pasaba en la tele textualmente, ¿verdad? Pero vamos a pasar eso en el tercer bloque. Y justamente también ahora que mencionas del aprendizaje, ¿no? Ya tenemos nuestro manual de continuidad de negocio, definitivamente no debemos de olvidarlo.
Y creo yo que también como sociedad tenemos que tener ese aprendizaje en cuanto al trato digno a los operadores, en cuanto a la interacción, en cuanto a la comunicación en cadena de suministro. Bueno, nosotros como asociaciones que hemos dicho vamos a colaborar, pues ahora que se dio esto, ahora sí vamos a colaborar. O sea, tenemos que ir más allá de salir del paso, ¿no? De seguir incrementando nuestra actividad como sectores, como profesionales. Y justo antes de pasar al tercer bloque, justamente voy a leer la pregunta que mandó Mario Ayala. Dice, ¿cómo podemos interactuar más como asociación con autoridades para asegurar eficiencia operativa? Y me imagino que así como pregunta Mario, eficiencia operativa, pues ante autoridades es otros temas que puede haber, ¿no? Y dice, ejemplo, algunas vías de ferrocarril llevan 1.5 meses bloqueadas con producto detenido en contenedores. Entonces, aquí podemos abrir a quien quiera que guste comentar, inclusive de la audiencia, cómo, y ya tenemos nuestra opinión aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos interactuar como asociación? No sé si aquí, David, también creo que esa pregunta nos toca a nosotros directamente. Nos toca a nosotros. Yo creo en muchos de los casos, no solamente en el tema de complicaciones por el bloqueo de ferrocarril, sino, por ejemplo, en el tema de contingencias ambientales, cuando hay restricción al transporte, la autoridad ha ido con las asociaciones que conoce y que han sido activas, ¿no? Una ANTP, una Canacar, una Asociación Mexicana de Ferrocarriles, una AMTI. ¿Y por qué? Porque no había una asociación fuerte o asociaciones fuertes de ejecutivos logísticos, de los usuarios de la logística, que es lo que estamos construyendo nosotros. Yo creo que vamos en el camino, estamos construyendo eso, ambas organizaciones, de tal forma que la autoridad, cuando requiera información para políticas públicas o para nosotros presionar junto con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles a los gobiernos estatales, a los gobiernos locales y al gobierno federal para que abran más pronto las vías de ferrocarril, pues seamos mucho más fuertes para poder levantar la mano y pedirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo el trabajo que tenemos que hacer, el objetivo para el cual fuimos constituidos, que es promover el crecimiento profesional de los ejecutivos logísticos en México, logrando la participación de los ejecutivos logísticos. Hay un tema de falta de cultura de asociacionismo en México, lamentablemente comparado con otros países. Yo, porque vengo de esta parte, la pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿y qué me ofrece Conalog o qué me ofrece Soy Logístico? Cuando la pregunta debería ser, ¿qué le ofrezco a Conalog o qué le ofrezco a Soy Logístico? Yo como profesional de mi sector para apoyar mi profesión. Pero bueno, ese es un tema de cultura que iremos construyendo poco a poco. Claro, pero hay que cambiar esa cultura, ¿no? Y tú que has estado muchísimos años viendo esta situación, esta problemática, y yo coincido contigo, ¿no? Es algo que también en los eventos no perdemos la oportunidad de decir, acérquense a la asociación y propongan, ¿no? Porque normalmente uno se imagina una asociación y dice, bueno, pues la asociación, como dice, ¿qué me da? Ya están todo organizado. Y realmente, pues, nos toca ver que hay todo por hacer, ¿no? Y si tenemos algún tema por ahí que dice, oye... No es reclamo para los... No es reclamo ni nada, ¿no? Pues vayan, pero... Oportunidad. Pero de repente, y como eso nos pasa a todos los mexicanos, como dices, ¿no? Oye, que alguien debería reportar ese foco fundido, ¿no? Y pasan las semanas y nadie reporta foco fundido. Y a veces yo voy a hablar por teléfono y voy a reportar el foco fundido, ¿no? O le hablo a la asociación de mi fraccionamiento, oye, ¿tienes con quién reportar? O yo lo reporto. Y entonces como que, digo, habiendo estado en otro tipo de asociaciones, me dice, oye, pues qué buena onda que alguien se acerque y te dice, oye, ¿en qué ayudo? ¿No? Entonces, definitivamente creo que todos tenemos que buscar esa iniciativa porque las asociaciones, por su naturaleza también, y hay están limitadas más de lo que quisieran. Hay una segunda parte que he visto desde que se creó la celdita hace muchísimos años, de que le tenemos miedo a participar con el gobierno. O sea, no pasa nada si somos voz del sector con el gobierno, no va a llegar el SAT, no va a haber represión, no, o sea, la idea es que tengamos esa voz con el gobierno, pero sin temor, porque eso es lo que hemos sentido también cuando decimos, oye, vamos a hacer políticas públicas, le vamos a entrar, híjole, pero es que el gobierno, no, ahí está la posibilidad y yo creo que es una buenísima labor que tendríamos que hacer las dos organizaciones. Sí. Y especialmente ahora, ¿no? Sí, en apoyo de otras, porque a lo mejor no somos tan fuertes, pero si nos apoyamos a Concamil, cuando está peleando lo de las vías de ferrocarril, o a la Canacar cuando está peleando el tema de contingencia, de restricciones de circulación, yo creo que ahí es donde sumaríamos mucho
para lograr evitar estas cosas lo más posible. Y para cerrar la pregunta, pues en un caso concreto como esto, yo creo que se puede, pues podemos decir, oye, yo tengo este problema, ¿quién más lo tiene? Y seguramente 2 o 3 más van a levantar. ¿Qué hacemos? ¿A quién le hablamos? Como dices, ¿no? Muy bien. Tenemos los resultados de la pregunta de este bloque. Dice, ¿cómo consideras los retos para el transporte a raíz de la contingencia? El 11% dice ajustes menores, el 76% complejidad considerable y 13% riesgos graves. 90%. Ahí está como estamos percibiendo desde la audiencia los retos para el transporte. Muy bien. Pues para abrir entonces el tercer bloque, viniendo a la tercera pregunta, si son tan amables de ponerlo, Gaby, Beatriz, además ahorita quiero aprovechar porque después igual se empiezan a conectar para felicitarlas porque han hecho un muy buen trabajo para ir aterrizando estas ideas que hemos tenido en las pláticas entre Conalog y Soy Logístico, y este evento es particularmente importante, su apoyo y sus ganas de colaborar para las dos organizaciones. Muchas gracias, Gaby y Beatriz. Y también está Itzel de parte nuestra, así que también que está también ahí conectado. Seguro. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Piensas que las cadenas de suministro que tenemos actualmente se mantendrán sin cambios? ¿Se están transformando? ¿Serán reconfiguradas a fondo? Bien, pues mientras contestan ustedes, voy a seguir con las preguntas de nuestro panel. Me toca otra vez Eutimio. Ante la pulverización que hubo de las entregas y que, por lo que comenta Alberto, si no baja esta parte de la contingencia sanitaria, pues quizás se pulverice más la entrega de productos. ¿Cuáles serían los retos del transporte en el futuro próximo? Ya mencionamos inseguridad, desde luego que ese está vigente, y la falta de operadores, pero algunas otras retos. Yo creo que el reto importante que va a tener el transporte es la parte del costo. Y va a ser la parte del costo, ¿por qué? Porque con esa pulverización estás perdiendo economías de escala. Es una realidad que pierdes economías de escala, estás bajando de embarques de pallets completos, con trailers completos, juntando 28 toneladas, te empiezas a bajar a modelos de picking en donde tus tonelajes se empiezan a bajar de 28, empiezan a bajar a 23, 24, entonces ya no empiezas a aprovechar para lo que está el equipo. Por otro lado, dentro de los almacenes también tiene un impacto en costos, porque anteriormente pues utilizabas un montacargas para cargar la tarima y subirla directo al tráiler o al camión o al medio que escogieras. Ese picking pues requiere de más mano de obra, requiere de más material de empaque. Ahora, lo que sí es importante es que en ese costo, pues por supuesto que todos los embarcadores quieren reducir sus costos. Pero me encantó el punto de vista de Alberto, ¿no? O sea, esa sensibilidad que tienen alrededor de los proveedores de servicio, proveedores de materiales, que son básicos dentro de su cadena, pues no sacrificarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte del transporte existen condiciones de crédito que muchas veces los mismos embarcadores dicen, oye, yo te pago a 90 días. Bueno, sí, págale 90 días al que te vende la película estirable, págale 90 días al que te vende la caja, pero 90 días a una compañía de transporte no lo aguanta, o sea, no hay forma de que lo aguante. Y pues es también tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque los mismos usuarios del transporte te dicen, oye, pues considera el costo financiero que tienes por el factoraje cuando entras en cadenas productivas o cuando tienes tú algún banco que apoye ese factoraje, pues es hacernos tontos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues les voy a cobrar el 3% o el 3,5% por mover, porque me van a pagar en 90 días, pues mejor págame a 15 días, mantienes el flujo. O sea, el negocio de transporte es un negocio que opera del flujo. Dicen, es que es negocio. No, es negocio sí, porque muchas veces puedes llegar a tener una tarifa muy buena a Monterrey,
pero si te regresan rápido, pero si te detienen 2 o 3 días ahí en Monterrey, esa tarifa buena dejó de ser tarifa buena. O sea, te está costando mucho dinero. O sea, tener parado un camión te puede llegar a costar entre 7 y 8,500 pesos diarios. Y dicen, no es que te pago demoras, no, pues me pagas demoras de 2,700 pesos, pues eso no me alcanza para nada. O sea, mi negocio, el negocio del transporte no está ahí. Por eso digo que debe de haber mucha sensibilidad, sobre todo en esos casos, porque también el operador gana por kilómetro recorrido cargado. Entonces, un operador se ve desmotivado porque en lugar de realizar X cantidad de kilómetros a lo largo del mes, pues realizan mucho menos y nada más facturaste cierta cantidad. Entonces, yo creo que el costo, o sea, sí tiene que haber un trabajo colaborativo y de mucho. Yo le digo a veces el que me pide a libro abierto, vamos a trabajar, pues hablamos a libro abierto para que conozcas exactamente cómo están los costos. Yo muchas veces reto a los clientes de decirles, mira, vamos a hacer un ejercicio. Si tú compras los camiones, si tú contratas al operador y si tú lo montas dentro de tu nivel de prestaciones, o sea, ¿por qué requieres un proveedor de servicio? Porque no es tu core business, ¿sí? Pero tú tienes la capacidad también para invertir en camiones. A lo mejor yo te los puedo operar. Pero esa parte del costo sí se necesita ser un poco más, pues trabajar más en conjunto con los clientes, ¿no? Luego, la otra parte que comentaba es una baja utilización de los equipos de transporte. Te estás migrando de unidades de 53 pies, te empiezas a migrar a unidades más pequeñas en donde el costo por tonelada, kilómetro, o el costo por metro cúbico, kilómetro, es mucho más alto. Entonces eso tarde o temprano se va a ver reflejado. ¿Por qué ahorita hay mucha movilidad? Porque la gente quiere mover sus inventarios, también es una realidad. O sea, están diciendo, oye, yo prefiero ahorita salir casi tablas o perderle un poco, pero necesito dinero para poder seguir manteniendo mis operaciones, sueldos y demás. Pero lo mismo dice el transporte. El transportista llega uno y dice, yo te doy más barato, que el otro es un tema cultural. Que cómo se rompe cierto. ¿Tú crees? Yo quería comentar algo, y es cierto, los volúmenes empiezan a cambiar, empiezan a bajar, las frecuencias de entrega son mayores, nadie quiere mantener inventarios en su poder, y eso me lleva a pensar a dos caminos. Uno, si pensamos como empresas en forma individual, totalmente nos estamos yendo el camino contrario. Si empezamos a trabajar de forma colaborativa también entre empresas, donde consolidemos cargas entre 2 o 3 empresas a destinos más comunes, donde podemos trabajar mucho más de forma integral, vamos a repartir mejor los costos. Y el segundo tema, que es el primero va a ser el nuevo camino, y el segundo tema es, que yo veo con ese tema, ¿no consideras tú que es momento de cambiar el modelo financiero del transporte? Porque es el mismo modelo que venimos teniendo desde que había concesiones de carreteras, etc. Y hoy, desde el punto de vista transporte, sí, totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista empresa, te diría, nos preocupa la seguridad, nos preocupa la ley sobre la responsabilidad de la seguridad, nos preocupa las llegadas a tiempo, nos preocupa que los clientes también nos suelten los camiones a tiempo. Nos preocupan una serie de cosas que son otra serie de costos accesorios que a lo mejor vale la pena hacer un revamping completo de la manera en como hoy estamos gestionando el transporte, ¿no? O sea, sí me parece muy buena propuesta, porque ahorita, por ejemplo, tú dices el modelo financiero del transporte. O tienes arrendamiento puro, o tienes arrendamiento financiero, sacas dinero de tu bolsa y compras un camión. Pero también tienes otras cosas que están ligadas a eso. El equipo hoy en día requiere de 3 rastreos satelitales. Los equipos ahorita ya te los ofrecen, que también ese es un plus para la operación, con telemetría. O sea, también empiezas a aprovechar, herramientas tecnológicas que te dan en tiempo real cómo está la operación de cada uno de los vehículos en el momento y las características de conducción de ese operador en ese momento. Luego, por otro lado, también el remolque lo tienes que tener, rastreado. O sea, en lugar de que el rastreo satelital empieza a ser una herramienta logística, tienes que ponerle 3 o 4 rastreos porque es un problema de inseguridad.
O sea, es una tristeza. O sea, sí hay que replantearlo. A lo mejor ustedes pueden, ¿cómo se llama? A lo mejor sentarnos a platicar sobre ese replanteamiento del transporte financiero, ¿eh? Pero estamos muy desmotivados. O sea, el sector transporte está muy desmotivado en invertir. O sea, ya hay compañías que dicen, yo no invierto en un solo camión, porque cada vez que te roban un camión, dicen, no, pues lo tienes asegurado. No. Es una pérdida patrimonial. O sea, si llegas a tener una pérdida patrimonial porque entre lo que tú ya pagaste, lo que te paga el seguro, pues pierdes. Y por otro lado, pierdes un vehículo que te ayuda a absorber los fijos que tú tienes dentro de tu operación, ¿eh? Entonces, pues la empresa pierde también. La empresa pierde. Entonces, muchas veces, como hay jugadores que se tiran abajo en ese ¿cómo se llama? Juego del perverso del sport, ¿sí? O grandes compañías que dicen, oye, pues yo puedo jugar a salir en break-even, o sea, en punto de equilibrio. Pues sí. Pero esas compañías, ¿qué tan sustentables? Cuando esto se empieza a acomodar, cuando lleguen las compañías de transporte a decirles ahora sí a los embarcadores, oye, pues llevamos 1 año y medio, porque ahorita no hay incrementos por la pandemia, no hay incrementos en tarifas, etcétera, etcétera. Pero cuando lleguen a haber incrementos en tarifas y les digas, oye, pues ahora sí, necesito repercutir esto de tantos años, pues va a ser un problema. O sea, va a ser un problema. Por eso yo coincido contigo de que a tus proveedores de servicio o de materiales los tienes que ver como parte de tu ecosistema, ¿no? O sea, si se muere el grillo, pues no va a tener con qué comer el pájaro. Ojalá Sí. llegáramos a ese punto. Exactamente, pues sí. Y bueno, de lo que estaba comentando Alberto, y lo están mencionando, y justamente lo que yo te iba a preguntar va en esa relación, ¿no? De cómo se están transformando los centros de distribución para gestionar pues todo esto de la omnicanalidad. Ya estamos hablando de cómo los volúmenes, las frecuencias cambian, la complejidad del costo. Parece una tormenta, pues no sé si llamarla perfecta, pero no pinta bien. ¿Cómo, ya nos comentaste ahorita unas cosas, cómo lo verías también en términos de las personas, las relaciones? Yo creo que vamos siguiendo un poquito esto que estamos hablando del ecosistema, ¿no? Ahorita vamos a pasar a hablar operativamente, pero ¿tú cómo ves esa parte? Mira, está muy de moda ahora la omnicanalidad. Y a mí me gustaría primero estar seguros que todos entendemos qué es la omnicanalidad. Omnicanalidad, ¿sí? Y me fui al diccionario a encontrar la respuesta. Te dice, es un modelo de comunicación para mejorar e incrementar la interacción comercial con clientes, teniendo contacto con productos en diferentes medios, físicos, digitales, radios, etcétera, ¿no? Y que el cliente pueda acceder. Si el cliente está siendo bombardeado por información de tu producto en redes sociales, en tu teléfono, en espectaculares, en panfletos que recibes, en la televisión, en el radio, físicamente en la tienda, lo que él quiere es que el producto esté disponible cuando lo quiere. Y eso te lleva a que los productos sean menos planeadas las compras y se conviertan en productos mucho más impulsivos, porque lo quieres ahora y lo quieres ya. ¿Eso en qué nos repercute en los logísticos? Tiempos de entrega más cortos. Yo he visto, o sea, lo veo con mis hijos, lo veo con gente joven, que se meten a Amazon a comprar algo, por decir Amazon, porque se lo entregan en 2 días. Y si les va bien, hasta el mismo día. Entonces, eso te permite no tener que planear tanto tiempo, tener la posibilidad de recibirlo rápido, y todo se convierte como la entrega de pizzas. Es impulso. Hoy lo queremos porque es impulsivo. Si vamos a poder generar esa dispersión y esa pulverización, no lo creo al 100%. La pandemia va a pasar, el humano va a regresar por lo menos al 80% de sus hábitos, por lo menos al 80%. Habrá unos que no, habrá mucha tecnología de por medio, habrá muchos temas de la última milla, pero la última milla es para consumidores. La última milla no es para clientes. Los grandes volúmenes a clientes distribuidores seguirán siendo en la forma tradicional vertical que conocemos. El riesgo es que todo el mundo se quiera volver, porque todos somos consumidores, pero todo el mundo quiera comprar sus productos en forma directa a todos lados, y ahí sería imposible manejarlo. Yo puedo entregar 10 millones de cajas en 4 días,
no puedo entregar 10 millones de cajas, una caja a cada persona o una lata a cada persona, ¿no? No tenemos la infraestructura. Como país no tenemos la infraestructura. Sí. Entonces va a cambiar mucho esa parte. Por eso decía yo, tenemos que adaptarnos y adoptar las nuevas medidas. La tecnología y digitalización es algo básico que tenemos que seguir impulsando. La flexibilidad y, de alguna manera, estar presentes en resolver las expectativas del cliente, siempre y cuando sea en un marco lógico, ¿no? Claro. No tan de capricho. Sí, exacto. Al final es eso. Es una evolución, ¿no? Pero Es una evolución. acelerada, pero tampoco es de para Que mañana. va con la pregunta, ¿no? Sí, Con la exacto. pregunta. Exacto. Sí, pues dicho eso, que realmente está inserto en toda la operación, todas las relaciones, o sea, y como dices, entender qué está pasando en el mercado, porque hay que ver hasta allá para ver cómo nos va a afectar. Y Gustavo, eso es hoy, en nuestro... con lo que estamos viendo hoy. ¿Qué nos espera dentro de 3 meses, 2 años? Vendrá una evolución constante. Menos tiempo. O menos tiempo. Estamos a muy corto plazo otra vez, ¿no? Exactamente. Precisamente hablando de eso, Héctor Hugo, ya la parte operativa en la cadena de suministro se movió de acuerdo a cómo nos movió la pandemia. Si esto, como dice Alberto, continúa, que lo más seguro es que por lo menos unos meses más continúe o se agrave, ¿habrá de hacerse ajustes otra vez a la operación de la cadena de suministro? Como comentábamos antes, todas las cadenas de valor, o sea, quiero decir, el escenario completo se han visto forzadas a modificarse. Y en la parte operativa, pues aún más, precisamente por este nivel de reacción en el que nos hemos visto obligados a actuar, sea porque el fabricante nos ha llevado a él, o sea porque el mercado mismo nos ha llevado a él. Lo que es cierto es que yo considero que no es que las vayamos esas conciencias operativas, directamente la respuesta es sí las tendremos, pero no que reajustar, sino que más bien no debemos de perder la continuidad en el ajuste que hemos venido haciendo. Me parece que todas las cadenas a nivel operativo se han ajustado precisamente por eso, porque operamos, quiero decir, pues con personas. Y somos las personas las que nos hemos visto afectadas en todo este proceso. Entonces, evidentemente, hemos tenido que hacer ajustes, pero esos ajustes los hemos venido haciendo de manera continua. Lo que no debemos de perder es precisamente esa dinámica. A mí me da la impresión de que sí, efectivamente, vamos a regresar en una buena medida una vez que se supere la pandemia, que habría que ver si es que se supera o nos quedamos inmersos en ese ambiente. Pero lo que sí es cierto es que me parece que la asimilación dentro de toda la cadena de valor, cadena de suministro y a nivel operativo debe de entenderse o aceptarse, incluso adoptarse, como comentaba Alberto al principio, que esta es nuestra nueva realidad. Es decir, pretender añorar que, bueno, vamos a regresar y vamos nuevamente a mover, ¿verdad? Pues me parece que esa no debe ser la dinámica en la que nos debemos de mover, sino que debemos de aceptar que esta es nuestra nueva realidad e incluso si la podemos ver de una manera aún optimista, que representa muchos retos y que consecuentemente nos puede traer beneficios. Hemos aprendido y lo puedo decir en el caso del servidor, hemos aprendido a poder reaccionar en cuestión de días lo que antes nos representaba, nos implicaba planearnos por semanas. Nos planeamos por semanas para una temporada, ¿ya? Y ahora hemos tenido que reaccionar prácticamente en días ante una demanda real. Y si no reaccionas a esa demanda real, simplemente la pierdes y ya quedas fuera del juego. Entonces, me parece que eso es lo que debemos de asimilar como que es nuestra nueva realidad y no perder el ritmo de aprendizaje, de adaptabilidad que hemos tenido ante este enorme reto, ¿no? Muy bien, gracias. Además, yo creo que el escenario competitivo, como estamos diciendo, se está poniendo más agresivo, ¿no? Y a lo mejor regresamos a las costumbres y a lo que todos queremos vivir como conocíamos, pero es como después de una guerra, ¿no? O sea, ya cuántos caídos hubo de productores, de transportistas, de centros de distribuidores. Lamentablemente mucha gente va a estar sin trabajo, entonces también la presión por el precio. O sea,
llegas a lo mismo, pero de repente ya desapareció la ciudad, la bombardearon, está llena de hoyos, ¿no? Entonces, eso mismo nos va Y esa es tu realidad. Ajá. Ahí es donde vas a trabajar ahora. Exactamente. Entonces, ahí necesariamente va a haber que estarse adaptando, y yo creo que van a surgir en la medida de los que pueden con la escala, pues como los transportes con el nombre camión, pues a lo mejor ya se murieron muchos esas empresitas, lamentablemente, pero a lo mejor se las vendieron a otros, y alguien llega y dice, bueno, pues yo necesito recuperar, ya no tengo trabajo, ahora yo voy a... Y se mueve todo el escenario, ¿no? Creo que eso va a implicar un reto adicional, ¿no? Vamos, antes de pasar a la... Bueno, estamos prácticamente... ¿Quiere ver la pregunta? Sí, vamos a los resultados de la tercera y última pregunta. Dice, ¿piensas que las cadenas de suministro que tenemos actualmente se mantendrán sin cambios? Nadie opinó sobre eso. Se están transformando 48% y 52% serán reconfiguradas a fondo. Con eso cerramos las 4 preguntas que se formularon con la participación de todos ustedes y terminamos esta primera parte del panel, y ahora empieza una cosa mucho más interactiva. Exactamente. Todo como quieras que le... Pues aquí podemos hacerle como el maestro que agarra a un alumno y le preguntaba, el maestro incómodo, podemos tomar a alguien de los conectados y hacerles alguna pregunta para que complementen lo que ya se ha dicho, o leemos una de las preguntas que ya nos hicieron en el chat. Sí, yo nada más comentar, y como dices, yo creo que ahorita esta última respuesta nos va a dar más de qué hablar, ¿no? Porque todos vemos que se van a reconfigurar a fondo las cadenas. Tal vez en el día a día no se nota tanto, porque estamos muy cerca, ¿no? Pero cuando volteemos a unos meses vamos a decir, oye, esto ya no es tan parecido a lo que vivíamos. Sin embargo, antes vamos a abrir los micrófonos, solo quiero recordar, y no para que nadie se ponga nervioso, simplemente es importante hacerlo notar que la sesión se está grabando, y no es para que no digan groserías, sino lo digo por que todo esté enterado en la medida que participemos y que después esta sesión se pueda, esté disponible para que otras personas la puedan ver. Pero estamos seguros que contamos con su participación. Entonces, pues yo creo que podemos lanzar alguna pregunta. ¿Una pregunta? Oye, Gustavo, también comentar que nos acompañan amigos de la prensa. Excelente. Que siempre agradecemos que nuestras noticias las repercutan en sus medios. A mí me gustaría preguntarle si le pueden poner el micrófono y la imagen a Antonio Domínguez de Liverpool Suburbia. Me gustaría preguntarle a Antonio, ¿cómo ha cambiado la operación de los EDIs ante las alteraciones en la demanda de los consumidores? ¿Sí, Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Hola, hola. Te escuchamos. Un abrazo a la distancia a todos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Gracias. Pues gracias antes que nada por todos sus comentarios y experiencias, porque pues creo que todos aquí estamos en el mismo barco y bueno, pues a darle. Pues ahora sí que, ¿qué hacemos, no? A ver, díganme, ¿qué quieren que les cuente? La pregunta era, ¿cómo ha cambiado la operación de los EDIs ante las alteraciones de la demanda de los consumidores? Ustedes que están más en el tema omnicanal, ya que nos comentaba miren, Alberto. Exacto. Obviamente, en el mundo del retail, pues ha sido una sacudida impresionante, ¿no? Es decir, porque no solamente es que la logística es el llevar productos a las tiendas y en fin, sino ustedes se podrán imaginar lo que ha sido 4 meses vivir con las tiendas cerradas. Es decir, pues obviamente, como todos lo vimos, en números fríos de los que nosotros pudimos analizar, del 100% de todas las ventas que se hicieron a través de los canales digitales, el 50% eran ventas de clientes que por primera vez en México compraban algo en el canal digital. Es decir, eso hablaba de que pues todavía en México el canal digital estaba lejos de cómo pues, funcionaba en otros países. Entonces, obviamente, ese tipo de clientes que entraron a comprar en un momento pues sumamente complejo, pues no fue precisamente la mejor experiencia, ¿no? Porque para los que éramos viejos lobos de mar comprando en diferentes plataformas, pues uno más o menos entiende cómo funciona.
Imagínense, y todos lo sabemos, se colapsaron todas las páginas de e-commerce del mundo, ¿no? O sea, algunas más graves que otras, pero para que más o menos ustedes se den una idea, en el mundo del retail, por lo menos en los que yo estoy, se multiplicaban por 10, 12x los volúmenes que regularmente se manejaban. Pues obviamente reaccionar a que tu cadena estaba diseñada para un volumen, para una dinámica, pues de repente pues te ves afectado y a reaccionar hacia un volumen que no estabas acostumbrado. Y es más, aquí pues me imagino que por ahí a lo mejor hay alguien de las paqueteras, pues también las paqueteras, y así como en muchas líneas aéreas, pues te ponían el mensaje, disculpe las molestias que esto le ocasiona, ¿no? Porque los tiempos de entrega se estaban alargando, pues una serie de situaciones complejas. Pero, pues obviamente, yo les puedo decir que por lo menos en el caso de nuestro negocio, pues fue una enseñanza más que una desgracia, porque esto nos llevó a replantearnos de que, pues, una sola tienda llamada e-commerce o mercado digital podía vender lo de la mitad del negocio. Es decir, llegar a tener que en días pico podía representar el 50% de la venta de todas las tiendas juntas. Pues obviamente te hace cuestionarte qué está pasando o qué deberías de hacer. Y lo que comentaban hace rato, si esperas que tus centros de distribución y tus logísticas cambiaron radicalmente. Es decir, estamos en una transformación súper profunda y súper acelerada, porque pues me imagino que todos pues habían oído del efecto W, que era lo que nos está pasando hoy, que nuevamente viene un rebrote y entonces el riesgo de volver a cerrar tiendas. Entonces ahora, ¿cuál es el reto? Pues que nuestras tiendas se vuelvan centros de distribución, ya que van a estar cerradas y la gente no va a entrar, pues entonces que las tiendas se vuelvan centros de distribución muy cercanos a nuestros clientes, ¿no? Donde en lugar de estar centralizando toda la demanda de e-commerce, donde no puedes tener un inventario que te pueda sustituir el inventario de 250 tiendas, pues las tiendas se convierten automáticamente en centros de distribución con modelos operativos logísticos para surtir, embarcar y mandar a los clientes, ¿no? Con una eficiencia operativa diferente. Eso es por un lado. Y por otro lado, un poco lo que comentaban, yo hice una operación donde decías, bueno, ¿cómo podemos hacer para que los centros de distribución sigan trabajando? Porque pues era fácil decir, pues quédate en casa, ¿no? Pero ¿cómo le dices a toda esa gente que tenía que trabajar para todo el mercado digital, para seguir abasteciendo esas tiendas que estaban funcionando como centros de distribución y seguir abasteciendo todos esos productos? Quédate en casa, ¿no? Pues no, había que operar, ¿no? Pero si a algunos de ustedes les gustan las películas de guerra o la milicia y todo esto, pues realmente lo que teníamos era un estado de guerra, donde mandabas a la operación a un grupo de soldados que esperabas que regresaran ilesos de una misión que era su día de trabajo. Pero eventualmente a lo mejor alguno se te podía enfermar o contagiar. Entonces, pues tenías que retirar a todo ese escuadrón y mandar a otro. Y ustedes recordarán, en la guerra eso pasaba, ¿no? Llegaban soldados muy golpeados y mandabas nuevos, ¿no? Pero con el tiempo, pues se te acababan los soldados expertos y entonces empezabas a traer niños o viejos o jóvenes inexpertos. Entonces tenías que armar logísticas de soldados con experiencia, soldados jóvenes, soldados no tan jóvenes y de tal manera que pudiera seguir vivo la operación. Realmente era un juego de ajedrez sumamente complejo, ¿no? Afortunadamente, pudimos librar la gran ola que fue mayo y junio,
conforme se fueron abriendo tiendas, todo empezó a entrar en una cierta normalidad, pero también nuestro consumidor quedó vacunado de, pues oye, esto de comprar por e-commerce está padre, ¿no? Me lo traen a mi casa, no tengo que salir. ¿Y qué sucede? Que pues hoy, digamos, el mercado digital pues se encuentra 4 o 5 veces más grande de lo que era antes de la pandemia, ¿no? Pero sí, las cadenas de abasto, especialmente, por ejemplo, en las que nosotros estamos textiles, fue una ola muy interesante porque si tu cadena de abasto es muy larga, es decir, viene desde la fábrica de las telas en algún lugar de China y la maquila, y luego China se cerró y durante meses no hubo embarques, y luego ya cuando abrieron, pues ya podía salir, pero entonces ahora ya no podían entrar a los países que querían porque ya estaban cerrados también, y entonces las cadenas sufrieron una disrupción enorme. Entonces también tenías, y por ahí ustedes lo comentaron, las logísticas se vieron obligadas a reinventarse en su proceso porque pues ya no es un flujo continuo, sino se volvió flujos diversos, temas de transporte, pues de repente tenías cargas, porque no solamente fue un tema de no había abasto, sino también como las ventas por naturaleza, al cerrar tiendas, pierdes venta, especialmente en productos no esenciales, porque yo me imagino que los de papel higiénico al principio han de haber hecho su agosto, ¿no? Pero en nuestro caso, pues nadie estaba corriendo por un par de zapatos, ¿no? Sino estaban buscando comida, ¿no? Después, pues con la crisis, el desempleo, porque sabemos que hay un desempleo, pues no vendemos tampoco básicos, ¿no? Entonces, toda la cadena de abasto de textiles, pues había que frenar, reconfigurar tu compra, y más cuando estás en algunos negocios que son moda, todavía se pone peor, porque si ahorita vas a una tienda, pues te vas a encontrar primavera-verano, ¿no? Y ya estamos en invierno, porque pues durante todo el verano no se vendieron los trajes de baño. Entonces, ¿ahora qué haces con eso, no? Entonces es una dinámica verdaderamente interesante. Yo les puedo decir que ha sido una gran enseñanza tanto para el fabricante como para nosotros que somos el retail que lo mueve, el cómo reaccionar rápido a materias primas, a procesos de flujo, a almacenamiento y a distribución, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que lejos, sí, digo, obviamente a nadie le gusta la situación porque pues era difícil que estuviera bueno para todos, ¿no? Pero por ahí decían que mientras unos lloraban, otros vendíamos pañuelos, ¿no? Pues siempre hay que buscar en qué parte ahora sí, como dicen, en qué parte de la cadena alimenticia te colocas, ¿no? Y, Claro. Y había que moverse muy rápido. Fue una experiencia, o por lo menos hoy todavía la seguimos viviendo, una experiencia donde nos hemos enseñado que puedes hacer muchas cosas más rápido de lo que te imaginas y la puedes hacer con mucho menos personas de las que quieres. Muchas gracias, Antonio. Qué interesante, Antonio. Y realmente sí, esto, a mí, por ejemplo, la posibilidad que dices de que ya las tiendas se vuelven un CEDIS, ¿no? Ya estaba ocurriendo, pero cada vez va a ser más, ¿no? Y cómo compites con un Amazon, pues a lo mejor dices, yo te lo traigo mañana. Tú vas a decir, yo te lo traigo en la tarde, porque yo tengo la tienda por ahí cerca, ¿no? Entonces, la operación del CEDIS se va a extender a las tiendas o ya cada vez más, ¿no? Sí, exacto. Gracias. Hay unas preguntas en el chat. Me gustaría invitar a Rodolfo, a Cristian, a Ricardo, que se animen y nos pongan su micrófono. Quien quiera de ellos levante la mano y la comente, para que además no solamente sean para el panel, sino que la pregunta va a todos los demás asistentes. Cualquiera de los demás asistentes, siéntase en la confianza Que levante la de mano. levantar la mano y que también nos aporten sus ideas a las preguntas. Para que les doy un minuto para que Rodolfo y Cristian y Ricardo si nos quieren leer su pregunta.
Y mientras yo le voy a tirar ahí una pequeña pregunta, un buscapiés a Emily López. Bueno, no es un buscapiés realmente, es que me gustaría que nos complementaras un poquito, si gustas, Emily, de Constellation Brands. Justamente tú que estás como en la dirección de logística y transportación, pues ya nos compartió bastante Eutimio sobre la panorámica para el transporte. No sé si tú quisieras compartirnos o redondear alguna idea en particular que te haya llamado la atención o algún tema que quieras citar, Emily. ¿Te tenemos por ahí? Sí, le abren el micrófono y la imagen. Sí, justo me reenlazó. No alcancé a escuchar la pregunta, pero con mucho gusto, si me la repiten, Claro, confírmenme si pueden escucharme. Si nos quieres compartir un poquito más, redondear a lo mejor, o ampliar los comentarios que ha habido ahorita en el panel sobre la situación en el escenario del transporte, alguna idea adicional, y bueno, ya se mencionó bastante amplia una panorámica de los retos. La cerveza fue una norma esencial de los inicios de la pandemia, ¿no? Exactamente, ¿no? Muy debatido. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir jamás, porque fue horrible. Pero ¿qué te gustaría comentarnos, Emily? Gracias, sí, pues definitivamente, y hola, y muchas gracias por el espacio, y un saludo pues a todos los colegas logísticos. Definitivamente, pues como todos lo han comentado, esta pandemia nos ha traído unos aprendizajes impresionantes, ¿no? Sobre todo al inicio de todo esto, altibajos. Como ustedes saben, nosotros operamos o manufacturamos la cerveza en territorio mexicano, donde la cerveza es considerada como producto no esencial en nuestra economía, no así nuestro mercado, ¿no? Que es en Estados Unidos. Y pues definitivamente hubo un choque, una disrupción un poco en lo que sí podíamos producir contra lo que no podíamos producir contra lo que sí podíamos vender, ¿no? Ustedes saben, Constellation Brands opera en México, pero vende en Estados Unidos exclusivamente toda nuestra fabricación. Entonces, pues lo que vino a ocurrir es que pues nos enfrentamos también a un tema de limitaciones políticos, sociopolíticas, ¿no? De tener que bajar nuestra producción al riesgo incluso de tener que parar. Afortunadamente no fue así. Y bueno, mientras tanto la cerveza, y ustedes saben que la economía americana pues se mueve mucho más duramente en el medio digital. Entonces, el desplazamiento del producto en el territorio americano muy constante, incluso un 5 de mayo 2020 récord, ¿no? Para la compañía, curiosamente. Y bueno, en México, pues batallando para todo el suministro, ¿no? Y el tener capacidades y autorizaciones limitadas para producir todo esto. Entonces, pues un efecto, diría yo, muy encontrado en nuestro sector, en nuestra industria y particularmente en nuestro mercado. Hablaban ahorita de un poco también el impacto en el transporte y definitivamente en México, pues viviendo un poco justo esa resiliencia que hicieron los transportistas, una inestabilidad, por ejemplo, el cartón, ahorita que ligo mucho, ¿no? El cartón es uno de nuestros principales materiales para nuestros productos y pues lo empezaron a demandar otras empresas con mucho más pico, ¿no? Que hoy por hoy nos pone en una categoría, particularmente el cartón, que ahorita se está usando tanto en entregas a domicilio y bueno, todo lo que ya hablaron de la pulverización de la distribución y que les lleva a las cadenas de suministro pues a meter otro tipo de factores y en este caso pues el embalaje, ¿no? Digamos que estamos todavía a estas fechas pues con muchos apretones en el sentido de tratar de abastecer a nuestras cervecerías con los materiales que nos den la capacidad para seguir reaccionando a la curva de demanda que en Estados Unidos, curiosamente, y nuevamente lo digo, pues se fue a la alza, ¿no? En realidad, este año ha sido un año de muchas ventas en Estados Unidos y con una capacidad restringida en México por tema de COVID. Entonces, pues con muchos contrastes, ¿no? En muchas de las cosas que ya se hablaron, totalmente de acuerdo, lo soporto. Los transportistas levantando la mano justamente hablaban hace rato de sus capacidades para tener flujo, ¿no?
para poder seguir operando sin afectaciones. Y como decía ahí alguien, estábamos casi en estado de guerra, en donde si una línea o un grupo de operadores también se veía expuesto y afectado por COVID, pues esto trae un efecto dominó, ¿no?, hacia atrás. Entonces, creo que de los mayores riesgos o tareas, ¿no?, ha sido buscar la estabilización hasta donde se puede, apalancar al máximo con aquellos jugadores en el mercado logístico, pues que está en la misma raya, ¿no?, operando a nivel de compromiso a nivel, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que les puedo compartir, pero bueno, detrás, no imaginarán, pues también todo el esfuerzo, las cervecerías con al mínimo de personal en plantas, muchos a distancia, nuestros centros de distribución, mismo escenario que ya comentaban, ¿no?, con cuadrillas, yendo y viniendo, en fin, pues bueno, experiencia y sobre todo aprendizaje, ¿no?, para este sector y seguro para muchos. Seguramente, Melín. Oye, muchísimas gracias por compartirnos tus puntos de vista y se está yendo el tiempo volando porque son muy interesantes los puntos de vista. No sé si... Le voy a dar el micrófono a Ricardo para que haga su pregunta. Ricardo Ochoa. Ricardo Ochoa, porque me gusta la pregunta porque tiene que ver con Última Milla y alimentos frescos, que es donde cambió realmente la cultura inmediato de la Última Milla. A Ricardo y a Rodolfo, creo que Rodolfo. Sí, Rodolfo ya también. llegó Rodolfo es el que sigue, ya la viste. Sí, ya la deja. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Pues Ricardo. gracias ahí por este foro tan interesante. La verdad es que han hecho comentarios muy acertados sobre cómo ha evolucionado este año las cadenas de suministro. Y justo a propósito de ello, yo les quería preguntar, en la parte de la Última Milla y con todo este tema de la demanda reactiva, la alta pulverización y la expectativa de los clientes, consumidores, de entregas inmediatas o casi inmediatas, ¿cómo consideran que va a evolucionar la Última Milla en la parte de frescos? Muchos de los retailers, clientes de nosotros, lo tienen en el scope, pero todavía no lo han resuelto. Entonces, ¿cómo lo visualizan ustedes? Pues vaya que es una buena pregunta y más a los que estamos en la parte del control de perecederos, ¿no? Y realmente aquí Ricardo, además, hace ya un tiempo, pero parece que fue ayer, estuvo en Frialsa y es una persona con mucho camino andado en la distribución. Y bueno, Ricardo, pues lo que hemos visto, te podría comentar, las cadenas que están, digamos, dominando con mayor maestría el manejo de frescos, como puede ser un Walmart, como también lo está haciendo la Comer. No me pagaron para el comercial, pero yo creo que son las que van a tener una capacidad para realmente estar atendiendo el mercado igualmente desde sus tiendas, como mencionábamos el caso, lo que platicamos otra de Liverpool, ciertamente a volúmenes importantes, ¿no? Porque son centros de distribución que tienen sus áreas refrigeradas, como tú sabes, y que tienen la capacidad de recibir los pedidos, o que vaya un corner shop, o que vaya alguien de ese tipo y empiece a rápidamente, tome los pedidos y rápidamente los pueda atender, ¿no? Creo yo que para el resto de la industria hay un reto muy fuerte porque si bien ya hemos visto que hay quien pone su pequeño negocio de verduras o de frutas, pues tienen un alcance local. Y ciertamente también creo que hay oportunidades interesantes, ¿no? Por aquí hay algunos comentarios también que nos han hecho sobre el tamaño de las empresas. Creo que a nivel de los pequeños comercios, el que puedan hacer una buena, pues ya sea procurárselos. Aquí hay como que dos principales formas, ¿no? Que yo he visto. La gente, por ejemplo, los restaurantes se tienen mucho, va a la central de abastos, alguien directamente, tiene una camarita y de ahí distribuye para food service, ¿no? Entonces, ese fenómeno que, por cierto, es bastante un negocio, yo creo que el que lo empiece a explotar de una manera cada vez más profesional y sobre una plataforma de tecnología que permita medirlos, tomar los pedidos, le va a funcionar. Yo, si no me equivoco, si no me viene a la memoria, tú estás un poco en ese tipo de empresa ahora, Ricardo. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener esas escalas, aunque no sean tan grandes como las que puede tener un retail,
sí a un nivel mediano y tener sobre todo la tecnología para poder estar tomando pues los pedidos y entregándolos por zonas o regiones, ¿no? Lo veo un poquito más difícil a nivel de comercios más pequeños, pero ciertamente, por ejemplo, el tema de la demanda de orgánicos y de productos de ese tipo también tiene sus nichos, ¿no? Entonces yo no descartaría que estos negocios igualmente, pero enfocándose en ese tipo de productos, puedan atendernos, ¿no? Entonces, para los grandes, pues tienen parte del camino andado. Para los que somos proveedores de temperaturas controladas, también tenemos un reto porque estamos acostumbrados, como decíamos hace rato, a mover el pallet, el tráiler, la camioneta y ahora, a ver, maneja todos los volúmenes con perecederos. Es un reto bastante fuerte. Tenemos casos muy interesantes donde se está haciendo, pero aquí el tema es igual ese detalle, pero a nivel regional o local, ¿no? Yo diría que la tecnología va a ser un factor clave y tener esos centros, esos nodos más cerca de los mercados va a ser muy, muy importante desde mi punto de vista. No sé, aquí quieran agregar algún... Alberto, ¿qué comentar? Nada más les digo yo, hace muchos años, ANTAD hizo un estudio de qué pasaba cuando llegaba una nueva tienda a una cierta región, una cierta ciudad. ¿Qué pasaba con el pequeño comercio? Bueno, dos resultados. El pequeño comercio de abarrotes crecía, se fortalecía. Y las frutas y verduras o las carnicerías se morían. ¿Cuál fue la conclusión? De que mientras las tiendas de la esquina tenían un surtido suficiente de los proveedores, las verdulerías o las carnicerías no tenían ese abasto oportuno. ¿Qué está pasando en este momento? No solamente las verdulerías de barrio están llegando al consumidor de manera directa, porque el consumidor los está buscando, están entrando a procesos también de digital rápidamente, sino que también esa verdulería está comprando de manera digital en la central de abastos. Es decir, ya no está yendo necesariamente a la central de abastos a que le vendan lo que le quieren vender, ¿no? Sino él ya está escogiendo qué es lo que su consumidor está pidiendo. Entonces eso va a modificar mucho para que esos pequeños puedan seguir comprando. Consumidor hay para todos. Desde luego que va a seguir viendo al consumidor que va a ir al supermercado y va a comprar otro tipo de producto perecedero. Pero yo les platico eso como un antecedente. Hace muchos años eso pasó. ¿Cuál es el resultado de lo que hoy esté pasando? No lo sé, porque no creo que hayan replicado ese estudio. Yo creo que las tiendas de conveniencia han cambiado un poco ese pequeño comercio también. Pero eso es... Y que una central de abastos se empiece a tecnificar o que uno le ayude a tecnificarse como proveedor, sí, está bien interesante. Sí. Yo tengo un punto de vista más escéptico. Yo creo que el consumidor hoy pide mucho porque no puede salir de casa y hay quien lo reciba. Cuando el consumidor empiece a salir de casa a trabajar, no van a salir todos, me queda claro, ni tan rápido, etcétera. Pero van a regresar un poco a la experiencia de ir al supermercado, a tocar, a ver, a buscar las opciones, Vamos, es toda una experiencia. ¿Por qué son diferentes los formatos de tiendas, no? La gente le gusta ir más a uno de nivel más alto, del nivel más bajo, no solamente por el costo, sino por la experiencia de compra. Y esa la pierdes. Hoy, vayan a un supermercado y se van a encontrar que el 80% de la gente del supermercado son corner shops y Rappis y Ubers y toda esta gente. ¿Y quieres esa falta de personalización de la experiencia? A lo mejor no. Y si todo el mundo sale a trabajar ya como era antes, no creo que haya quien pueda estar recibiendo en casa todo lo que pidas al supermercado. Entonces, va a haber una combinación, seguramente una combinación, pero yo no creo que se pierda el tema de que la gente salga a buscar y vivir la experiencia de compra. Eso va a existir. Es parte de la unicanalidad. Sí, unos se van a regresar a otra y otros van a decir, oye, sí me gustó, ¿no? Que me lo traigan. Ahora, estamos hablando de nuestra gente, a lo mejor de cierto nivel de la población. Vamos, los niveles medio y más bajo, ellos, que son los mayores en la pirámide, ellos van a seguir yendo a comprar a la recaudería, a la verdulería, y eso van a seguir haciéndolo. Claro, ellos hacen su última milla. Porque buscan frescura. Y la frescura te la garantiza cuando yo la escojo. No, y la otra, déjame decirte, ahorita que comentabas de la pirámide, o sea, la gente de bajos recursos, pues tiene que comprar con mayor frecuencia, claro. Pues tiene que estar asistiendo a eso, o sea, y no van a acceder a ningún sistema de compra o plataforma que existe.
Muy bien, bueno, pues el tiempo es muy cruel y la plática está muy interesante. A mí me gustaría invitar a Ignacio Simansky, que tiene aquí un comentario sobre el tema de la nueva normalidad. No sé, Ignacio, si quisieras compartir tu comentario que usted en la pregunta. Ya tenemos poco tiempo, vamos a tener tu intervención si gustas hacerla y brevemente, y vamos a tener una pregunta adicional y ya vamos a tener que cortar porque sabemos que también tiene todos. Iba Rodolfo, pero está bien, que venga Ignacio y luego Rodolfo. Exacto, y después adelante. Ok, pues mi comentario es que cada vez más la logística tiene que ser colaborativa, ¿no? Me gustó el comentario ahí de Eutimio en cuanto a eficiencia o ineficiencia del transporte y de los almacenes actuales, lo cual nos indica que pues tenemos que compartir esos espacios, esos costos, y que seguramente habrá mucha gente que quiera pues usarlos, ¿no? Y que nosotros debemos ponerlos de alguna forma en una especie de marketplace ahí, de espacios que puedan ser subarrendados por otras empresas, ¿no? Y para eso necesitamos entrar a la logística ya 4.0, donde pues el manejo de datos, el compartirlos, pues sea algo del pan nuestro cada día, ¿no? Yo creo que esa es mi acotación, ¿no? Como que le estamos, pero entrarle a eso es inevitable, tenemos que caer en esa parte ya de la tecnología y pues es un tobogán, ¿no? Ya no hay cómo, no hay quien la pare, o sea, hay que entrar. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Ignacio. Sí, ya no hay para atrás, ¿no? Gracias, Ignacio. Vamos a cerrar ya para ir cumpliendo con el horario, ya nos pasamos un poco. Cerremos ya con el comentario de Rodolfo López Cerdán, de Grupo Rus, para que nos haga su comentario o pregunta y terminamos con él, para que no se me desesperen los que todavía están conectados. Tu micrófono todavía no está conectado. Ya está conectado, Rodolfo. Ya estamos. Pues muchas gracias, David, muchas gracias al panel, muy interesante todo lo que dicen, me gustó el último comentario de Alberto de su escepticismo. Yo estoy del otro lado. Hay un costo por el servicio de que me lo entreguen, y definitivamente la pirámide económica no está aguantando ese costo. En una pequeña encuesta que hemos hecho con otros colegas, hay una situación, y esa era la base de mi comentario, que es, hay empresas, como en todo, como dijeron, los que venden pañuelos cuando hay llanto, hay empresas que están reforzándose y creciendo mucho ante la pandemia porque estaban preparadas y porque tienen oportunidades en el mercado en el que estaban trabajando, que les cayó bien esta situación. Pero la gran mayoría están en la otra parte. Entonces, aprovechando toda la experiencia de ustedes, la pregunta es, bien, ¿y cómo llevamos esto a aquellas que tienen toda una inversión y que saben qué pueden hacer? Porque eso es lo que están diciendo las medianas y las pequeñas. Voy a usar el caso de Nestlé, Colgate, Unilever, todas esas empresas dicen, es que yo reconvertí, yo ajusté, porque tienen un recurso del que pueden disponer más rápido que aquellos que tienen las inversiones en los inventarios, que tienen instalaciones pues muy maduras con almacenes, con costos fijos, y que no pueden transformarse a lo que la empresa está diciendo, y que tienen la cartera deprimida. Entre ese escenario, que es el de la mayoría, ¿cómo podemos reaccionar? Y esa es la pregunta que yo quería hacer al panel. ¿Y cuál es el consejo que le daríamos a esas pequeñas y medianas industrias que hacen el grueso? Ustedes saben que el 90 y mucho de México se mueve con esas empresas, y hacen el grueso. Todo lo que comentaron, y va muy en línea con lo que dijo Eutimio, ¿no? Eutimio al principio hablaba del impacto del transporte. Todas estas empresas pues lo están resintiendo. Las demás pueden incluso dirigir al transporte y decirle, quiero esto, hazle para acá, te doy volumen, te pago, te adelanto. La gran mayoría están en otro plano astral, ¿no? Somos como dos universos paralelos. ¿Cuál sería el consejo para esa parte? Y la segunda, nada más para cerrar lo que dijo
lo que dijeron de changarros, pues acuérdense que Ignacio ya lo ha comentado en otros foros, está esa aplicación Wabi, que parece ser muy, muy interesante para changarros, pero que no ha explotado, ¿sí? Cuando tú hablas con los changarreros, dicen, ¿de qué me estás hablando? Entonces, nos hace falta un poquito de puntualizar cómo, y es pregunta para el panel y cierro, cómo nos podríamos dirigir a este gran sector de empresas que están atoradas, que no tienen toda esa infraestructura detrás para poder reaccionar como lo están haciendo las grandes. Sí. A ver, Rodolfo, yo tengo una idea que, digo, desde que mi salida de Jumex, o ¿cómo se llama?, por retiro, siempre lo he tenido en mente. O sea, esas pequeñas y medianas compañías requieren de asesoría, ¿sí? Pero de asesoría no de las grandes compañías, de asesoría de Deloitte, ¿cómo se llama?, Accenture, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho talento en el mercado de gente que pueda ayudar a esas compañías para encontrar esos quick wins, ¿sí? Esos puntos rápidos en los cuales se pueden adaptar sin tanta inversión en, ¿cómo se llama?, bueno, sin tanto CAPEX o OPEX, ¿sí? A lo mejor van a requerir algo de OPEX, pero no CAPEX, ¿sí? Entonces, yo creo que sí vale la pena que esas compañías se acerquen a las asociaciones, ¿sí? Y que pidan, ¿cómo se llama?, ayuda, ¿no? Que puede ser CONALOC, puede ser Servicio Logístico. GS1 también. O sea, que sí se acerquen a esas. Yo creo que sí es muy importante tu reflexión porque, pues sí, el volumen del país se mueve en ese grupo de compañías. Sí, y por ejemplo, de esto que mencionaba Rodolfo, bueno, justamente GS1 tiene por ahí una iniciativa que ya la están cocinando para ayudarle al pequeño comercio a tecnificarse y a conectarse, ¿no? Y también, bueno, pues yo creo que tanto para los usuarios como para los proveedores logísticos hay tarea, ¿no? De, pues, proporcionar, ser más accesibles, tener ese acercamiento. Probablemente muchas empresas van a tener que desinvertir mucho y la parte logística, afortunadamente hay cierta infraestructura, pero como proveedores logísticos hay oportunidades que también tenemos que saber captar, ¿no? Y saber engancharnos a diferentes tamaños y tipos de negocios, porque... Yo veo a Rodolfo como pidiendo ayuda, ¿eh? Yo sí lo veo como... igual porque te conozco, pero es... Bueno, espérenme, y todas las demás, ¿cómo le hacemos? Lo que pasa es que vivíamos bajo un esquema de que no nos iba a pasar nada. Y entonces el dinero podías invertirlo en inventarios, podías invertir tu cartera. Hoy, que nos pasó y que estamos aprendiendo, que el error sería no aprender de esto, te permite decir... Tengo que tener inventarios más bajos, tengo que darle más vuelta a la cartera, tengo que cobrar más rápido, tengo que generar flujos en todas mis operaciones para empezar a hacer un círculo virtuoso. Y es ahí donde yo siento, Rodolfo, que el apoyo de gente que ha tenido experiencias, a lo mejor macro o en diferentes áreas que están en las asociaciones, pueden ayudar. Pero es un cambio de mindset. Yo creo que en las medianas y pequeñas empresas es un cambio de mindset y un cambio de cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas. Hoy ya esa es la gran solución. No la podemos hacer igual, porque no hay medios, no hay forma. Apóyate más en tecnología, apóyate más en hacer más rápido tu circulante, recupera tus flujos más rápido, baja tus inventarios. No tiene caso tener inventarios de todo por 6 meses a lo mejor, y colaboración con otras partes de tu cadena que te ayuden a agilizar tus movimientos. De acuerdo. Hay una cosa donde sí hemos avanzado, porque, perdóname, Gustavo. Gracias. Sí hemos avanzado porque platicábamos hace 10 años con la Secretaría de Economía de que no había proveedores pymes para pymes, proveedores logísticos pymes para pymes. Claro. Hoy hay un montón de operadores logísticos pymes para pymes, hay tecnología adaptable más a pymes que a grandes, hay consultoría para grandes y para pymes, es decir, yo creo que sí hemos dado un avance importante ahí, pero nos falta mucho por mejorar la logística de las pequeñas y medianas empresas. Sí, se tiene que seguir profesionalizando, ¿no? Tanto los usuarios como los proveedores, ¿no? Y ahorita que decíamos de la colaboración, antes de pasar a las conclusiones para que les demos ya irlas pensando, hay un comentario de Cristian González que viene al caso y que dice, como industria en muchas ocasiones no hay una cultura de sinergia entre compañías, consideran que es viable que se generan foros, workshops en conjunto entre el logístico y CONALOC,
de manera periódica para la exposición y resolución con sinergias entre las diferentes compañías. Sí, justamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Empezar con intercambios de ideas como los que tenemos ahorita, que todavía tienen un alcance general, pero pues eventualmente podríamos ir tomando temas, espacios y aspectos particulares, ¿no? Que sean de apoyo mutuo, ¿no? Porque aquí dice, nos ayudará a minimizar los impactos de cambios inesperados en el mercado, buscando el beneficio para todos. Pues muy de acuerdo contigo, Cristian, y por ahí va la visión, ¿no? Listo, pues, ¿de acuerdo? Vamos a... La idea es que cierren con conclusiones. ¿Algún comentario final? Si quieres, vamos en este orden. Creo que dijimos todo lo que teníamos pensado decir. Las preguntas son muy buenas. Si yo tengo que dejar algo, y ojalá lo pueda dejar en la mente de los que están escuchando, es tengan su plan B. Hoy fue el COVID, los próximos meses van a ser el COVID versión 2, pero pueden venir otro tipo de situaciones disruptivas que nos afecten las operaciones de una empresa. Yo creo que lo más importante cuando te tiras de un paracaídas es saber que el paracaídas de repuesto funciona muy bien y ese no va a fallar, porque si el primero te falla, abres el otro. Entonces, enfoquémonos en tener siempre un plan B y una salida para mitigar los problemas. Van a seguir viniendo. ¿Quieres comentar, Arturo? Sí, claro. Yo me quedo con o quisiera reiterar, mejor dicho, el mensaje de que hemos aprendido mucho derivado de todo este reto que hemos enfrentado. Hemos adoptado muchas nuevas prácticas para poder resolver precisamente ese reto y que ese escenario se ha quedado es nuestra nueva realidad. Ese es un poco el mensaje con el que quiero quedarme. Suerte tal que no estemos con la expectativa de que, bueno, me voy a recuperar cuando esto cambie, me voy a recuperar cuando sino que realmente es nuestra nueva realidad y que sobre eso tenemos que estar construyendo en definitiva. Exactamente. Bueno, pues yo creo que, como conclusiones, pues lo que platicamos aquí no es nada nuevo para todos. Muchos lo sabemos. Mi conclusión de esto es de que este foro ha sido un gran éxito. Se los digo yo en mis 37 años que estoy en esta parte de manufactura, de logística, de transporte. Nunca había tenido un foro con tantos participantes, 40, que pueden interactuar entre todos. Yo creo que es una gran iniciativa. Es una lluvia de ideas. Nos tocó ahora ser a nosotros los panelistas, pero a final de cuentas también lo veíamos que los panelistas somos los 45 que estamos aquí participando. Llegamos a 70. Y eso va a ser en febrero, cuando podamos todos intercambiar ideas. Exactamente. Entonces, yo creo que esta es una gran cosa. Felicidades. Me enorgullece formar parte de la asociación. No he visto una iniciativa de esta magnitud en ninguna otra asociación o inclusive cámara. No me ha tocado ver en alguna cámara que tenga una iniciativa con tanta participación. Nos faltó tiempo, yo creo que hay todavía muchas preguntas en el tintero, pero nos dio la oportunidad a unos de platicar sus experiencias, a otros de escuchar las experiencias, pero yo creo que todo mundo también tiene experiencias que compartir. Entonces, para mí, mi gran conclusión es el gran éxito que se tuvo aquí. Y los felicito a las dos asociaciones por la iniciativa. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que estás... Sí. Tú cierras. Déjame decirles que Alberto dijo, esto va a ser lo que va a pasar el día 25 de febrero. Nada más mencionarles que el lugar que escogimos para hacerlo es un lugar, el salón es alto, es amplio, los 100 que van a estar activamente, físicamente ahí, van a estar con mucha sana distancia, va a haber todos los protocolos para cuidarlos. El estacionamiento es individual, no es valet parking, no hay elevador para llegar al salón. En fin, yo creo que tengan la seguridad de que va a ser un evento con todos los protocolos para que estén ustedes bien y que les quitemos un poquito esa inquietud para el 25, a ver cómo nos toca la realidad
sanitaria del país, pero nosotros tenemos que empezar en un momento a empezar a salir y a empezar a ir a eventos, porque no podemos seguir así mucho tiempo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y pues es pedirles que lo pongan de una vez en su agenda, porque el tiempo pasa muy rápido. Es el jueves 25 de febrero. Ya les estaremos compartiendo la invitación. También agradecerles a todos las participaciones. Nos están aquí mandando comentarios positivos. Los apreciamos mucho, todos sus comentarios. Principalmente también la presencia física y el venirse para acá, dar una vuelta a vernos en sana distancia y con cubrebocas con los panelistas. De verdad, muchísimas gracias, Héctor Hugo, Eutimio, Nadie reclamó. Alberto. Los tres dijeron sí. Así es. Y bueno, pues también muy importante, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, ¿no? Allí hay ACOM, a Landstar Metro, a O'Donnell, a Honest, a Recurso Confiable, a Invenova y a Tiva. Realmente su participación para que esto pueda ocurrir, para que el trabajo de las asociaciones continúe y para que nos veamos el 25 de febrero es fundamental. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, así como a cada uno de los que participaron hoy. Y pues sin más, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Por la invitación. Listo. Gracias. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Cuídense. Hasta pronto.